Buenos días, chicos, bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Un placer, ¿verdad?, poder estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a la clase, ¿verdad?, de esta semana. Y como ustedes pueden observar, ¿verdad?, en sus pantallas, la clase que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, analizando, ¿verdad?, y recordando, se titula Los vicios del lenguaje. Así que lo invito, ¿verdad?, que prestemos mucha atención, ¿verdad?, para que podamos poner en práctica o podamos evitar estos vicios del lenguaje en nuestra lengua. Vamos a iniciar pues hablando un poquito, ¿verdad?, qué son los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje, chicos, se le denomina así, ¿verdad?, vicio del lenguaje al uso inadecuado o incorrecto de palabras, frases y oraciones, ¿verdad?, al hablar o escribir, ¿verdad?, ya que estos errores lo que hacen es dificultar, ¿verdad?, la interpretación correcta del mensaje. Entonces, los vicios del lenguaje, mis queridos alumnos, ¿verdad?, es cuando nosotros le damos el uso inadecuado a las palabras, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, estructurando mal oraciones, utilizando las palabras, ¿verdad?, que no concuerdan, palabras que no deben estar en esas oraciones porque no le dan concordancia, ya sea a la hora de escribir, ¿verdad?, como a la hora de hablarla. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros prestemos mucha atención y nos demos cuenta, ¿verdad?, que al momento de nosotros, ¿verdad?, utilizar mal la gramática, entonces no estamos construyendo o empleando, ¿verdad?, el vocabulario correcto, sino que estamos empleando el vocabulario inadecuado o incorrecto, y esto es lo que hace, ¿verdad?, que dificulte la interpretación correcta de lo que nosotros, ¿verdad?, hemos escrito. Entonces iniciemos viendo la clasificación, ¿verdad?, de los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje, ¿verdad?, se clasifican en muchos, hay muchos vicios del lenguaje. Nosotros, ¿verdad?, vamos a estudiar los más comunes, ¿verdad?, en los que siempre fallamos, y uno de esos es la anfibología o la ambigüedad, que es cuando nosotros empleamos frases, ¿verdad?, que tienen varias interpretaciones, o sea, que le damos un doble significado, ¿verdad?, como la frase estaré solo este fin de semana. Estaré solo quiere decir que no habrá nadie en casa, ¿verdad?, y voy a estar solo, o, ¿verdad?, significa que solamente voy a estar este fin de semana. Entonces a eso se le conoce como ambigüedad o anfibología. Cuando nosotros, ¿verdad?, redactamos mal una oración porque las personas la interpretan en doble sentido o de dos maneras. Luego tenemos los arcaísmos, que los arcaísmos, ¿verdad?, es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿verdad?, porque consisten cuando nosotros, ¿verdad?, empleamos palabras o expresiones que resultan anticuadas, ¿verdad?, o que ya no se usan. Pero hay algo importante en los arcaísmos, y es que para que una palabra se vuelva arcaica, tiene que tener de 5 o más años en adelante, ¿verdad?, de no haberse usado para convertirse en un arcaísmo. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando hablamos convidar, nos convidó al banquete. Antes, mucho antes se decía así, ahora nosotros en vez de convidar decimos invitar. Entonces, arcaísmos son todas aquellas palabras, ¿verdad?, que ya no las utilizamos en el vocabulario de hoy en día, ¿verdad? Y para que sea un arcaísmo, debe tener de 5 años o más, ¿verdad?, para considerarse esa palabra arcaica. Luego tenemos la monotonía o pobreza léxica. Este es uno, ¿verdad?, de los vicios del lenguaje que más se utilizan, y le voy a decir por qué. Porque se nos ha olvidado, ¿verdad?, el uso del diccionario, nos hemos acomodado un poquito, ¿verdad? Cuando no entendemos una palabra no vamos al diccionario a buscarla, ¿verdad? Sino que lo que hacemos es preguntarle a nuestros papás, preguntarle a un amigo, ¿verdad? Pero no indagamos o no preguntamos para saber el significado correcto, ¿verdad? Entonces la pobreza léxica o la monotonía es aquel uso reiterado, ¿verdad?, o excesivo de las mismas palabras, habiendo otros sinónimos, ¿verdad?, que usted puede utilizar para esas oraciones, ¿verdad? Entonces, la pobreza léxica, chicos, es muy importante que nosotros la combatamos. Y de la única manera de poder eliminar la pobreza léxica es ampliando nuestro vocabulario a través de la investigación de nuevas palabras.
Y esas nuevas palabras que nosotros las investigamos, ponerlas, ¿verdad?, en práctica, en oraciones, en párrafos y en textos, ¿verdad? Como por ejemplo, en vez de decir un discurso, ¿verdad? Entonces podemos decir pronunciar un discurso, usamos un sinónimo, el sinónimo de decir, ¿verdad? O también podemos decir pronunciar. Hacer una casa, se es construir una casa, entonces estamos utilizando palabras, ¿verdad? Que a veces ni siquiera van en el contexto de la oración. Entonces la pobreza léxica, la única manera de poderla combatir, ¿verdad?, es buscando nuevas palabras en el diccionario y poderlas nosotros, ¿verdad?, complementar en nuestro vocabulario. Luego de esos tenemos los barbarismos y la cacofonía. Cuando estamos hablando de barbarismo, ¿verdad?, estamos hablando que este vicio del lenguaje consiste en escribir o pronunciar malas palabras. ¿Debido a qué? Cuando tenemos mucha mala ortografía o muchas faltas de ortografía. Cuando ya no colocamos la H, ¿verdad? Cuando en vez de la S pusimos C, cuando no colocamos el acento, ¿verdad?, al final de reír de cualquier palabra que lleva acento, entonces eso se convierte en barbarismo. Cuando cambiamos, ¿verdad?, palabras y agregamos otras, ¿verdad?, entonces ahí se vuelven barbarismos, o cuando nosotros, ¿verdad?, estamos utilizando esas faltas de ortografía. Entonces, en eso consiste en el barbarismo, cuando pronunciamos y escribimos mal una palabra por tener errores ortográficos. Entonces, todo lo que tiene que ver con errores ortográficos es barbarismo. Ahora, el siguiente vicio del lenguaje es la cacofonía. Cuando estamos hablando, chicos, de cacofonía, si usted lo recuerda, es cuando nosotros hacemos reiteradas veces o repetir el mismo sonido o sílabas en palabras que están próximas, ¿verdad? Entonces lo que provocamos es un efecto sonoro que no suena bien, que se escucha desagradable. Entonces cuando el mismo sonido está repetido muchas veces o muy seguido una palabra de otra, eso se convierte en cacofonía. Por ejemplo, tómate el té y te pasará el resfriado. Entonces estamos repitiendo mucho el sonido de la sílaba, ¿verdad? De la sílaba, en este caso, el sonido de la T, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo muy seguido. Entonces eso se convierte en cacofonía. El siguiente, otro de los vicios del lenguaje, ¿verdad?, es el dequeísmo y el extranjerismo. Cuando hablamos de dequeísmo, ¿verdad?, consiste en usar incorrectamente las palabras de que. Siempre decimos de que, en lugar de simplemente solo decir que y eliminamos esta de, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, dijo de que se marchaba. Lo correcto es dijo que se marchaba. Entonces, el dequeísmo quiere decir que utilizamos incorrecto, ¿verdad?, la palabra de que. No tenemos que decir de qué, simplemente decir que. Me avisó de que no estaba disponible. ¿Qué es lo correcto? Me avisó que no estaba disponible. Entonces hay que omitir la palabra de, ¿verdad? Porque si se la colocamos, entonces estamos cayendo en el vicio del lenguaje del dequeísmo. Ahora bien, ¿qué sucede con el extranjerismo? Este lo recuerdan muy bien. El extranjerismo consiste cuando nosotros empleamos palabras de otro idioma de manera excesiva o innecesaria, ¿verdad? Y se dice excesiva o innecesaria porque nosotros en nuestro idioma tal vez podemos decir esa palabra, ¿verdad?, con nuestra lengua. Como por ejemplo, eres el number one. Nosotros para one es uno. Entonces, ¿qué decir? Eres el número uno, ¿verdad? Número uno. Entonces, ahí es cuando estamos usando extranjerismo, porque no es necesario decir number one, ¿verdad? Porque en nuestra lengua es número uno. Entonces, allí sucede el extranjerismo. Ahora bien, otro de los vicios del lenguaje que tenemos es la impropiedad y el laconismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de impropiedad? Hablamos de impropiedad, ¿verdad?, cuando empleamos palabras inadecuadas y le atribuimos significados que no son correctos. Por ejemplo, hemos visto muchos pescados en la playa.
Pescados lo utilizamos cuando ya está muerto y lo vamos a comer. Entonces lo correcto sería, hemos visto muchos peces, porque los peces se dice cuando está vivo. Entonces, impropiedad, chicos, es cuando utilizamos palabras inadecuadas en una oración que no deben de ir en esa oración, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando ocurre la impropiedad. Dice, he terminado las tareas de redactado. Redactado ni siquiera le da sentido o coherencia a la oración. He terminado las tareas de redacción. Entonces, allí ocurre una impropiedad. Ahora bien, ¿qué sucede con el laconismo? Cuando hablamos de este vicio del lenguaje del laconismo, consiste cuando nosotros utilizamos expresiones exageradamente breves, ¿verdad? Especialmente cuando nos preguntan algo y usted tiene que dar una respuesta. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué opina usted al respecto del tema? Y usted me dice, sí, Miss, estuvo bien. ¿Hay alguno de ustedes que no le entendió el tema? No, Miss. Entonces, allí ocurre el laconismo, ¿verdad? Que es un vicio del lenguaje que es bien común en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos pobreza de vocabulario, porque no sabemos cómo expresarnos. Entonces es muy importante, chicos, que nosotros comencemos a erradicar estos vicios del lenguaje. Ok, otro de los vicios del lenguaje que existe es el solecismo y el pleonasmo. Cuando nosotros, chicos, estamos hablando de solecismo, ¿verdad? Es cuando nos referimos a un error en la estructura de una oración. O sea que puede ser un error de concordancia o un error en la conjugación de un verbo o una preposición incorrecta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la distancia debe ser mayor a 1 metro. Ese es un solecismo, porque estoy cometiendo un error de estructura en la oración, ¿verdad? Ya puede ser que colocamos por error un verbo mal, ¿verdad? O hay algún, error de concordancia o hay un error de conjugación o de una preposición incorrecta. En este caso, aquí hay un error de proposición, la letra A. Lo correcto es la distancia debe ser mayor que 1 metro. Entonces vuelvo y repito, cuando hay solecismo, cuando hay un error en la estructura de una oración. ¿Qué clase de estructura? Puede ser un error de concordancia, quiere decir que hay alguna letra o palabra, ¿verdad?, que no concuerda con lo que dice la oración. Hay un error de conjugación de un verbo, cuando estamos conjugando un verbo en pasado, pero la oración está en presente. O hay un error de una preposición incorrecta. En este caso, este es un error de preposición porque colocamos una preposición que no era. Otro ejemplo, fue a Venezuela, en cuyo país viviría por 1 año. Entonces aquí también hay un error, ¿verdad?, de un verbo mal conjugado, del verbo fue. No fue a Venezuela, porque dice en cuyo país viviría por 1 año. ¿Qué es lo correcto? Fue a Venezuela donde viviría por 1 año, ¿verdad? Entonces, cuyo, que es el verbo, ¿verdad? No va en esa oración. Entonces, ahí ocurre un solecismo. Ahora bien, ¿qué pasa con el pleonasmo? El pleonasmo, chicos, es la repetición de una palabra o idea, ¿verdad? Que puede ser vista muchas veces como un defecto o una falencia del lenguaje, ¿verdad? Porque estamos utilizando mal el vocablo que a veces tiene la misma relación o el mismo significado tanto del verbo como del sujeto en esa frase, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo omitimos, entonces la oración tiene el mismo sentido. Se lo explico en estos ejemplos. Salió volando por los aires. Entonces no podemos decir que salió volando por los aires, solo podemos decir salió, ¿verdad? Porque ya sabemos, o volando por los aires, porque ya sabemos que si anda volando por los aires es que salió. Entonces eso es pleonasmo, cuando ponemos, ¿verdad?, falencias de nuestro lenguaje, pero nosotros la utilizamos como que utilicemos 2 palabras en la misma oración, pero las 2 palabras son la misma cosa. Si yo elimino una, entonces me queda la otra palabra y la oración tiene el mismo sentido. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Entonces, o solo digo lo vi, ¿verdad? ¿Para qué va a decir con sus propios ojos si ya sabemos que cuando yo digo lo vi es porque usted lo vio con sus ojos? Entonces, allí ocurre un pleonasmo. Lo he pintado con mis propias manos. Entonces, solo decir lo he pintado.
¿Por qué va a decir con sus propias manos si sabemos que lo que utiliza una persona para pintar es la mano? Entonces solo lo he pintado. Y la otra, salga afuera. Entonces o sale o está afuera, ¿verdad? Entonces solo le dice salga. Entonces usted sabe que si le dicen salga es porque usted está afuera.